a los que se dan cuenta que tienen necesidad de Él. Repítelo conmigo. Dios bendice a los que se dan cuenta que tienen necesidad de Él. No todos se dan cuenta. No todos. Algunos insisten en querer caminar en esta vida con sus propias fuerzas, en su sabiduría humana, terrenal. Y cuando nos damos cuenta que todo lo que necesitamos es a Cristo, es cuando entonces todo va a empezar a fluir mucho mejor. Por favor, no dejes que el celular o la persona de al lado te distraiga hoy, o tus preocupaciones, porque quizás tú, como muchos cristianos, se hacen la misma pregunta. Yo lo intento, pero cada vez que lo intento parece que por cada paso que doy al frente, parece que doy 3 hacia atrás, y eso me cansa, me frustra, me pone a pensar si realmente soy un hijo de Dios o no. Esta palabra es para ti, y la palabra viene para ti, no para que te desanimes al grado de renunciar, sino para que cobres nuevas fuerzas en el Señor y sigas dándole hacia adelante, sigas luchando. Dice aquí, la 7ª decisión es: reservo un tiempo diario. Esa es la decisión 7, reservo un tiempo diario, pero la continuidad está acá abajo. Reservo ese tiempo diario, ¿para qué? Para encontrarme a solas con Dios, a fin de conocerle más y de conocer su voluntad, para adquirir el poder que necesito para cumplir con sus deseos, con el plan, con el camino que Él ha trazado para mi vida. ¿Sabías tú que Dios ya tiene un plan diseñado para tu vida? ¿Lo sabías? Y ese plan está diseñado desde antes de que vieras la luz en este mundo. Dios ya había planeado un propósito para ti. Esto es maravilloso, hermanos, porque no venimos a este mundo por accidente a ver qué pasa, a ver qué sucede. Dios tiene un diseño, tiene un plan y tiene un propósito, y Él quiere revelártelo, pero para revelártelo necesitas pasar un tiempo a solas con Él para conocer más a este Dios diseñador y conocer el plan que Él tiene para tu vida, además de que adquieras las fuerzas, la capacidad para llevarlo a cabo. De lo contrario, aunque Dios tenga ese plan y ese diseño delineado y trazado para ti, si tú no pasas ese tiempo con Él, no vas a tener ni el plan, no vas a tener conocimiento de Dios y no vas a tener el poder para llevarlo a cabo. Por eso es muy importante la decisión 7. Solamente para reflexionar. ¿Cuántos esta semana no tienes que alzar la mano, no tienes que hacer gestos con tu cara, solo aquí en tu mente procésalo? ¿Cuántos esta semana se dejaron apapachar por Dios, así como esa ovejita en los brazos de su buen pastor? Tú y Él solitos, sin que nadie los molestara. Ahora sí que, como decía el último canto, y perderme en tu mirada, quedarme a solas contigo y que nadie esté de metiche diciendo sigo yo. Ya me toca, es mi turno. Así dice la nana, ¿no? Cuando Luis quiere echar novio con Daisy y la nana los ve, le dice a su mamá: mami, es mi turno, para que abuele el ala y se vaya y le deje a su papá para ella solito. Nadie te va a molestar si tú encuentras ese tiempo a solas con Dios y lo reservas. ¿Ya contestaste la pregunta en tu mente? ¿Lo tuviste? ¡Qué bueno! ¿Lo disfrutaste? ¡Gloria a Dios! ¿No lo hiciste?
¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para que puedas encontrarte a solas con el Señor? No pierdas el impulso que has conseguido hasta ahora con las 6 decisiones anteriores. Decídete a seguir creciendo. Vamos a la siguiente. Aparece aquí un patrón de 4 pasos. 4 pasos, ¿para qué? Para tropezar. Ahí se está cayendo el monito, tropezándose, como dice la canción, con la misma piedra. Es la misma piedra de siempre. El que ha batallado todo el tiempo con la lujuria, va a tropezar otra vez con la lujuria. El que ha batallado con el alcoholismo, va a tropezar otra vez con el alcoholismo. El que ha tropezado con los 1000 amores, pues va a tropezar con el 1000 amor uno. O sea, otra vez con la misma piedra. Lo que queremos es identificar esos 4 pasos antes de la tropezada y ver cuáles son sus causas antes de tomar soluciones. Así está dividido el mensaje hoy. Identificar los 4 pasos de la reincidencia, cuáles son las causas y cómo salir victoriosos y triunfantes. Primer paso en retroceso, en reincidencia. Dice aquí, número 1, dilo conmigo, la complacencia. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es la complacencia? Es cuando llegas al punto en el que te pones otra vez en una situación cómoda y dices para ti mismo, pues ya no siento tanto dolor como antes, ya no me siento tan vicioso o tan adicto como antes. Entonces empiezas a razonar y dices, pues me siento mejor, me siento cómodo con la persona que me he estado convirtiendo. Sí, es cierto, ha habido avances porque has tomado las 6 decisiones anteriores. Pero ¿sabes una cosa? 6 no son 8. Te faltan 2. Te falta todavía todo un proceso de aprender a caminar firme con el Señor para ya no mirar hacia atrás y no tropezar con la misma piedra. Esto me recuerda el primer paso de la reincidencia, que es la complacencia, al rey David, cuando en aquella ocasión que era tiempo de guerra, él dijo, pues yo ya he ido a varias guerras, ya soy ahora el rey, yo ya maté a varios gigantes, yo ya conquisté varias ciudades, estoy satisfecho, me toca descansar, me toca disfrutar de las victorias pasadas, que le toque ahora a Joab y al ejército conquistar las siguientes ciudades. Yo me quedo tranquilo en el balcón del palacio a disfrutar que soy el rey. ¿Qué hizo David? Se complació a sí mismo, se puso en una situación cómoda. Y sabes una cosa, ahí empezó la debacle, ahí empezó la caída. Segundo paso, confusión. Las cosas empiezan a verse ya no tan claras. Empiezas a jugar en tu mente con fantasías, con preguntas. Empiezas a ver lo que antes se veía muy clarito con las 6 decisiones, ahora empiezan a verse borrosas, como cuando lees sin tus lentes. Qué feo se siente intentar leer cuando no traes los anteojos puestos. Las letras parecen que brincan una detrás de la otra. De repente una palabra que creías que decía eso la lees y no era eso lo que decía. ¡Qué vergüenza!
Así también en la etapa de la confusión, las preguntas que empiezas a hacerte fantaseando acerca de ti mismo, de tus viejas adicciones y de tus malos hábitos, empiezan a ver el proceso borroso, nebuloso, confuso. Esto nos lleva a la tercera etapa, al tercer paso, que dice la concesión. Aquí es donde te das permiso a ti mismo de volver a visitar el viejo bar a donde solías ir antes con los amigos. Y dices, no, pues yo ya estoy renovado, ya estoy más fuerte, ya no soy como antes, déjame echarme una vueltecita por ahí, solo voy a dar un pasito para saludar a los amigos. Te empiezas a dar permiso para ir a esos lugares, a esos ambientes donde de alguna vez Dios ya te había sacado. ¿Por qué hacemos esto, hermanos? ¿Por qué volvemos a lo mismo? Si ya experimentamos la bendición de la libertad, del gozo, del crecimiento, ¿por qué es que regresamos a estas cosas? Reincidir es una de las maneras más sutiles que tiene Satanás de seguirnos teniendo atrapados del pie. Cuando dice ahí la número 4, catástrofe, es cuando ya le das rienda suelta al permiso que te diste en la anterior. Bueno, pues si ya estamos aquí en el bar y con los cuates, échenme 3, échenme toda una ronda y para todos los que están aquí, yo invito. ¿Se dan cuenta? Ya están reincidiendo en tu viejo mal hábito que era el alcoholismo. ¿Dónde empezó todo? ¿En la catástrofe? ¿Dónde empezaste a reincidir? Desde la etapa 1. La reincidencia se da en la etapa 1 cuando dices, estoy cómodo, estoy bien, ya estoy satisfecho, ya triunfé, ya alcancé el objetivo, cuando todavía eso no es verdad. Vamos a ver las causas que producen la reincidencia. A lo mejor alguno de estos 4 detalles son los que tú has estado practicando, que te han llevado a reincidir en lo que habías avanzado. Mira, va todo marchando muy bien y de repente das una mirada hacia atrás y dices, wow, antes me fumaba 30 cajetillas de cigarro, ahora son solo 2. Me quité de encima 28 cajetillas de cigarro. Antes, desde que despertaba, ya estaba diciendo maldiciones. Despertaba con las maldiciones en mi boca. Ahora ya solo las digo cuando me voy a dormir. Yo era bastante grosero con mis familiares. Toda la semana discutía con ellos. Ahora, de los 7 días de la semana, solo discuto con ellos 5. No me malinterprete, hermanos, sí hay avance. Sí ha habido un avance, pero el punto al que yo voy es que podemos llegar a pensar que todos esos cambios los hemos logrado, ¿por qué? Por nosotros mismos. No sé si notaron, el lenguaje que usé fue, antes yo peleaba, ahora solo peleo tanto. Antes fumaba tantas, ahora fumo tanto. El objetivo o el centro, el enfoque está en mi persona, en mis fuerzas. Probablemente otra vez estás cayendo en el error de creer que son tus fuerzas las que producen un cambio. Ya dijimos en decisiones pasadas
que nuestras fuerzas tienen fecha de caducidad, son temporales y solo nos van a permitir avanzar hasta cierto punto. Una vez que alcancemos ese límite, ya tenemos un tope y vamos hacia abajo. Pero cuando actuamos en las fuerzas de Dios, ahí ya no hay topes, ya no hay límites, porque las fuerzas de Dios son infinitas. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, entonces estamos capacitados para poder avanzar, cambiar, transformarnos. Pero eso no lo hago yo, no lo produzco yo, lo produce el Espíritu de Dios que vive en mí. Segundo error que produce la reincidencia. Dijimos que este es un proceso de 8 decisiones y probablemente en ese proceso te brincas u omites adrede alguna de esas decisiones. Por ejemplo, hace 2 decisiones atrás vimos que había que enmendar a aquellos que habíamos ofendido, y quizás tú dices para tus adentros, esa está muy difícil, esa la voy a dejar para después, no la voy a hacer ahorita, ahí la voy a anotar, la voy a tener archivada. ¿Sabes? Empieza a pasar el tiempo y no lo haces. Te estás brincando o estás omitiendo a propósito alguna de estas decisiones previas, y así no funciona. Porque cada decisión es parte de una cadena, es un eslabón que va uniendo la cadena de 8 eslabones para que se pueda completar. Cuando te brincas una, entonces no puedes avanzar con la siguiente. Así que quizás ese ha sido tu error y por eso reincidiste, recaíste. Número 3, tratamos de recuperarnos sin apoyo. ¿Se acuerdan que cuando les dije que había que hacer un inventario espiritual de todos tus errores? Tenías que orar y buscar a una persona a la cual rendirle cuentas. Normalmente este material que estoy compartiendo se da en grupos pequeños para que los grupos pequeños puedan servir como un medio de contención, de ayuda. Pero como lo estamos dando a nivel de iglesia general, es tu responsabilidad buscar 1 o 2 personas a las cuales rendirle cuentas y que tú puedas decir: hermano, aquí estoy otra vez. Esta semana hice esto, esto y esto, y esta semana no hice esto, esto y esto. ¿Podrás orar por mí? ¿Podrás seguirme dando seguimiento? Cuando pensamos que podemos llevar a cabo estas 8 decisiones sanadoras de manera individual, sin tener un grupo de apoyo que esté orando por mí, sin tener alguien a quien rendirle cuentas, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Dice la Biblia que no hay cosa más engañosa que tu propio corazón. Ese que estás escuchando ahorita, ese que estás siguiendo aquí del lado izquierdo, ese mismo es la cosa más engañosa que puede haber. Si tú haces el material, si tú ves las 8 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, tú solito, y no le rindes cuentas a nadie, si eres de los que dicen yo y Dios podemos solos, no te va a funcionar, porque cuando termines tú mismo vas a decir: wow, me saqué un 10, lo hice muy bien, y no va a ser más que otra mentira que tu corazón te está lanzando como información a tu mente. Necesitamos buscar gente a nuestro alrededor
que nos ayude en nuestro caminar cristiano para poder rendirle cuentas. Quizás ese fue el error. El cuarto error es que deshacernos de nuestro yo, de nuestro orgullo, eso es una cosa difícil, muy difícil. Allá en el Instituto Rema estamos viendo una materia que se llama formación espiritual, y uno de los temas tiene que ver con el proceso de santificación que Dios quiere hacer cada día en nuestras vidas. Yo le decía a los alumnos, el plan de Dios es maravilloso, es hermoso, solo hay un pequeñísimo obstáculo, y ese pequeñísimo obstáculo es mi vieja naturaleza, la cual Dios no quitó, la venció, pero no la quitó, nos la dejó allí para que todos los días nosotros podamos luchar en contra de ella y vencerla para ir creciendo. Pero sabes una cosa, si tú logras vencer a tu vieja naturaleza hoy domingo, te tengo una noticia. Mañana lunes, cuando abras los ojos a las 5, a las 6, a las 7, a la hora que te levantes, junto contigo va a abrir también los ojos. ¿Quién crees? Tu vieja naturaleza también va a despertar. Lo he dicho otras veces, es tan testaruda que tiene la capacidad de resucitar al siguiente día. Y lo primero que oyes al despertarte tú es la voz de tu vieja naturaleza que también te dice: buenos días, aquí estoy. ¿Qué travesuras vamos a hacer hoy? Todos los días hay que luchar contra ella. Esa vieja naturaleza está llena de orgullo. El orgullo que dice: yo puedo sin la ayuda de Dios. Este problema es tan pequeñito que no necesito molestar a Dios. Yo puedo solucionarlo yo solo. Probablemente la causa que me ha hecho volver a tropezar es que has dejado que el orgullo vuelva a tomar el control. ¿Qué hacemos, hermanos? Si el sermón terminara aquí, todos saldríamos de la casa de Dios con la cabeza agachada, tristes, cabizbajos y derrotados, porque hasta aquí el planteamiento es pesimista, es triste, es un mensaje de derrota. Pero yo no quiero que te vayas así, ni Dios tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí vienen las acciones para que seas victorioso en Cristo, usando lenguaje bíblico, usando el lenguaje moderno para que seas un campeón, una campeona. ¿Qué tienes que hacer, mi hermano? Dice la Biblia en Corintios que debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos caminando en la verdad. Por lo tanto, la primera acción que hay que hacer todos nosotros es una evaluación, o quizás habría que agregarle o anteponerle el prefijo re, una reevaluación, porque durante las 6 decisiones anteriores ya nos hemos evaluado un montón de veces. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuántos exámenes, a ver, ahora que es día del maestro que acaba de ser, cuántos exámenes ponen los maestros durante un ciclo escolar? Mínimo 3, dice Sonia. ¿Y máximo? Pues yo diría que máximo todos los que tú quieras, aunque no sea una hoja y donde digas: a ver, siéntense, vamos a hacer examen. A veces tú reevalúas a tus alumnos con una pregunta, con una práctica, con un trabajo, con una exposición. Todos los días un maestro está
checando a sus alumnos, a ver cómo van avanzando, si no hubo un retroceso en ellos. ¿Por qué? Porque el maestro lo que quiere es que sus alumnos destaquen. ¿Sabes por qué? Si un alumno destaca, ¿quién se lleva el reconocimiento? El maestro. No estoy diciendo que los maestros sean tan orgullosos que hagan por esa razón el trabajo, pero un resultado automático de echarle ganas a tu profesión y de animar a tus alumnos es que al final del curso los papás que sí aman a sus hijos, los papás que sí les gusta ver el proceso de crecimiento de sus hijos, van a ir al final hasta tu escritorio y te van a decir: maestro, quiero agradecerle porque mi hijo ha tenido durante este ciclo escolar a la mejor maestra o al mejor maestro. Pude ver el crecimiento de mi hijo, no solo en conocimiento, lo veo en su conducta, lo veo en su forma de ser, lo veo en sus pláticas, porque él platica de usted allá en la casa. Dios quiere exaltarse a sí mismo cuando tú y yo hacemos su voluntad. Por eso Él va a estar reevaluándonos constantemente, y esa reevaluación debe incluirnos a nosotros. Por eso el texto dice: examínense a ustedes mismos, sean sinceros. Hermano, ¿de verdad no te das cuenta cuando te has desviado de la voluntad de Dios? ¿Es en serio? ¿Podrías decirme con toda honestidad, mirándome a los ojos, delante de Dios: pastor, te prometo, te juro y te perjuro que no me di cuenta? ¿Es en serio? Todos nosotros nos damos cuenta cuando nos hemos torcido a la izquierda o a la derecha, cuando hemos dejado de caminar por el rumbo que la palabra de Dios nos pone. Por eso, hermano, el examen, la reevaluación debe de ser todos los días. Cuando vayas a la cama ya para dormir, dile al Espíritu de Dios: examina mi corazón, prueba si hay en mí camino de perversidad, corrígeme y guíame por el camino eterno. Señor, déjame ver mis errores, reconocerlos para poder enmendarlos, corregirlos. Número 2, ¿recuerdan cuando Naamán visitó a Eliseo con la esperanza de ser sanado de su lepra? Cuando él llegó allí a la casa de Eliseo, no salió Eliseo, ni siquiera mandó a alguien a avisarle a Naamán para que entrara. O sea, ni salió ni lo dejó entrar a su casa. Solamente mandó un mensajero que le dijo: dice el profeta que se vaya a lavar 7 veces, que se zambulla en el río Jordán 7 veces. Y Naamán venía con todo un séquito de oficiales, venía montado en su caballo, venía con carretas llenas de regalos, y dice la Biblia, allá en el libro de Reyes, que Naamán tenía una expectativa ya hecha de lo que iba a pasar. Cuando recibe este mensaje, dice Naamán: ¿cómo? ¿Así nada más? Yo esperaba ver al profeta cara a cara. Yo esperaba que al menos él hiciese una oración, que él pusiese su mano sobre mí y entonces yo ser sanado. La expectativa de Naamán se hizo trizas, así que dio media vuelta y se fue enojadísimo.
todavía pasó por el río Jordán y ni caso le hizo al río Jordán. Uno de sus siervos le dice: Señor, si el profeta le hubiese pedido algo difícil de hacer, ¿no lo habría hecho? Con tal de quedar sano de la lepra. Todavía Naamán dice: mira, los ríos de mi tierra allá en Siria están más limpios, más bonitos, más caudalosos, tienen más fama este río que está aquí. A veces las cosas que Dios nos pide hacer son tan sencillas y tan simples que decimos: no puede ser que esa sea la solución. ¿Cómo es posible que Dios diga que para romper mis vicios, mis malos hábitos, mis complejos y mis heridas, solo tenga que meditar y orar? No puede ser que Dios esté hablando en serio. Menospreciamos al río Jordán como lo estaba haciendo Naamán. Y sin embargo, ¿qué pasó? Cuando por fin el siervo logró convencerlo, de ándale, ya hágalo, antes de irnos, ¿qué le cuesta? Bueno, ya va Naamán, a lo mejor todo molesto, enojado, dice: bueno, ya a ver, paren a todos, espérenme tantito, voy a meterme ahí las 7 veces. ¿Qué sucedió la 7ª vez? Miren, hermanos, cuando leamos la Biblia hay que leerla como un niño cuando está escuchando un cuento de Caperucita, de Blancanieves. Hay que leerla así con asombro, con hambre y poniendo atención a los detalles. Dice el texto que Naamán quedó sano de su lepra. Eso sería, digamos, lo normal que esperaríamos. Pero añade una descripción ahí que es la que te debe de dejar así como: dice que le quedó la piel tan limpia, tan suave, tan hermosa, como la de ¿qué? Como la de un bebé. Como la de un bebé. ¿Puedes imaginarte al hombre leproso, todo ya podrido, las llagas horribles, y de repente verse el brazo, las piernas, el vientre, y darse cuenta que su piel estaba tan suavecita, tan limpia, tan linda, tan rico, porque los bebés huelen rico, aunque traigan la leche embarrada encima y se hayan vomitado, huelen rico? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas cuando tus hijos eran bebés? ¿A poco no te daba cosa agarrarlos, el piecito, la manita, cargarlos, acercarte los cachetes? Le agarraba a Xochitl los cachetes. Llama la atención su piel. Bueno, así quedó Naamán. Lo que Dios le pidió hacer parecía algo absurdo, era tan sencillo que el hombre no daba crédito. Pues de igual manera, lo que Dios te pide es sencillo. Hermano, ¿sabes leer? ¿Cuántos saben leer? Alce la mano. Ok. ¿Cuántos en su casa tienen una Biblia personal? Si no es personal, por lo menos es de tu mamá o de tu tío. Todos tenemos Biblia, todos sabemos leer. Entonces empieza a hacerlo. Empieza a meditar en la palabra de Dios. Reservo un tiempo con Dios para encontrarme con Él a solas. Esa era la decisión siempre. Ahora tenemos la bendición de que en el celular nos vienen 8 o 10 versiones de la Biblia. Podemos leerla digitalmente, podemos escucharla audiblemente. Alguien puede hacernos ese favor
porque ya la tecnología grabó voces donde oímos la voz de alguien que está leyendo el texto. Para aquellos que dicen, es que ya tengo la vista muy cansada, es que me da flojera leer, bueno, escucha la palabra de Dios y mientras la escuchas, medítala. Meditar, ya dijimos, quiere decir rumiarla, procesarla, digerirla, de tal manera que la enseñanza de la palabra de ese texto lo puedas hacer tuyo como un principio de vida para aplicarlo en el diario vivir. La tercera acción es igualmente sencilla. Dice que platiques con Dios. Ora al Señor. Creo que esta semana fue justamente la lección del discipulado que tengo con Ronnie, hablando con Dios, de las primeras lecciones del paso 1. Habla sobre la oración, pero le quita a la oración esa imagen que a veces tenemos tan cuadrada de que para orar tengo que estar a fuerza de rodillas y tengo que estar allí una hora como si estuviera haciendo penitencia. Orar es platicar con Dios como si platicara con un amigo. Puedo hablar con Dios mientras estoy acostado en mi cama. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿Creen que Dios se va a ofender? Es que a lo mejor Dios es bautista y los bautistas no hacemos esas cosas. ¿Creen que Dios puedo platicar con Él mientras estoy practicando alguna actividad? Creo que cuando juego fútbol los sábados oro más que cuando estoy en la casa, ahí en el campo. Obviamente no me pongo de rodillas, porque si me pongo de rodillas nos meterían muchos goles. Pero en mi mente estoy orando por las personas que conozco, estoy orando por mí para no lesionarme, no me vaya a terminar de romper ahí, ¿sí? Oro por el árbitro, oro para que no haya pleito, oro y me la paso, pues yo creo que por eso perdemos siempre, porque estoy más orando que jugando. Pero sí se puede, hermano, mientras estás en alguna práctica o en algún quehacer, para los que les gusta tejer, para los que les gusta lavar los trastes, trapear, en ese momento también puedes platicar con Dios. ¿Qué nos impide hablar con Dios? Absolutamente nada. Nada, no existe ni una sola barrera, obstáculo que me pueda impedir que yo me comunique con el Señor. Aún si fueras mudo, fíjate bien, aún si fueras mudo, podrías estar orando con tu mente. No hay pretexto. Pastor, usted me está diciendo que puedo dejar mis adicciones, que puedo sanar de mis heridas, que puedo cambiar mis malos hábitos solo con evaluarme, con meditar en la palabra y con orar. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Así de sencillo, así de práctico, así de simple, pero sabes, esto es poderoso. Dios lo usa de una manera que tú no te imaginas para limpiar nuestro corazón, para ponernos en la misma sintonía que Él. Si tú has dejado de hacer esto, por esa razón es probable que sigas tropezando y con la misma piedra. Pero si empiezas a hacer esto, es probable que la próxima semana tú vengas aquí al templo con una sonrisa de oreja a oreja. Y a lo mejor alguien lo va a notar y te va a decir, oye, te veo muy sonriente, muy contento, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Pues que esta semana sí me evalué, esta semana sí busqué a Dios a través de su palabra y esta semana sí oré, platiqué con Él donde quiera que anduve. Y sabes una cosa,
aunque la tentación volvió a venir, aunque tocó a la puerta de mi mente y de mi corazón, no caí en ella. La vencí y me siento feliz de ese logro, gracias al poder del Señor actuando sobre mi vida. ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres llevarlo a la práctica esta semana para ver si es verdad o no? Ahora, con las redes sociales, tenemos a todo el mundo peleándose por nuestro dinero, ¿verdad? Tenemos a Temu, a Mercado Libre, a Shein, a Shopee, Amazon, no sé cuántas más. Y no sé si te pasa igual, pero cuando navegas en Facebook te empiezan a aparecer un montón de publicidades de las cosas que a ti te gustan, ¿sí o no? Por ejemplo, a mí no me salen labiales. ¿Saben cuál es la publicidad que más me sale? Gorras y playeras de fútbol. A cada rato. Soy una fábrica en China y tenemos todo este catálogo listo, disponible para ti. Tenemos las mejores gorras, mándanos tu medida y te enviamos un stock y te hacemos una oferta. Les dije que en una ocasión Temu me mandó un mensaje que me decía: estimado Pastor Armando, te extrañamos muchísimo. Ni los de la iglesia me dicen eso. Decía abajo del mensaje: y tenemos regalos para ti. Vuelve a entrar a nuestra aplicación para que nos pongamos de acuerdo y dejemos de extrañarte. ¿Por qué estoy diciendo esto? Todos quieren nuestra atención. Todos son capaces de decirnos hasta mentiras con tal de atraparnos. Pero el Señor no te va a mentir. Él sí quiere tu atención, pero la quiere porque te ama, porque busca lo mejor para ti. Quieres intentarlo, quieres probarlo. Me han llegado, eso no les dije, me da un poquito de pena, pero también ya me empezó a llegar publicidad de productos para eliminar la calvicie. Tengo colección. Me mandan desde pomadas, polvos, prótesis, injertos y lo más nuevo, Scalpur. Scalpur, así se llama. Es una crema. Si me la pongo, según la crema, se va a adherir a mi cráneo. Voy a tener pelo. Y hay otro que es más nuevo que se llama Peptodin, que son unas jeringas para que yo me las entierre en el cuero cabelludo y el líquido penetre hasta lo más profundo del folículo y entonces lo haga crecer. Y me dicen: te mandamos 2 o 3 pruebas, muestras, si no te gusta te devolvemos tu dinero. Te pregunto, ¿quieres probar a Dios para ver si es cierto que esto funciona? Esto de evaluar, meditar y orar, te lo ofrezco por una semana. Te lo ofrezco por una semana. Si no te da resultados, puedes venir el próximo domingo, pararte aquí al frente y decir: eso que predicó el pastor fue mentira, porque no funcionó. Yo evalué, yo medité, yo oré y como quiera caí en el pecado. Te reto. ¿Lo quieres o no lo quieres? Si lo quieres probar, yo quiero orar por ti. Ponte de pie. Así termino. Con una oración de bendición. Yo sé que vas a decir, como yo lo he dicho: ya no quiero comprar ningún producto de esos de la calvicie, porque ya me compré anteriormente las fibras
Las fibras, me puse las fibras y me vi en el espejo y dije, wow, qué cambio. Y me puse en el espejo de frente y con un espejo de mano acá atrás y me veía por acá atrás y veía todo cubierto y dije, esto es fantástico, esto es fantástico. Pero tan pronto salía la luz del sol, me di cuenta que el tono que mi esposa compró era más claro que el tono natural de mi cabello. Entonces se veía raro, como si hubiera ido a que me hicieran rayitos en el salón de belleza. Y después con el sudor y con que te lavas las manos y tienes el tic de hacer esto, de repente la mano manchada, porque las fibras se venían. No duraron mucho tiempo. Quizás tú dices, yo ya no he hecho esto otras veces y no duró mucho. Así que ya no quiero probarlo otra vez. Pero quiero animarte, hermano. Quiero animarte para que sí le tomes la palabra al Señor y puedas ver los cambios que tanto has anhelado en tu vida. Que ya no te conformes con decir, nada más me fumo 2, sino que digas, ya no fumo. Pero ya nada más me tomo 6, ya no tomo. Pero es que nada más se me escapan, ya nomás 3 maldiciones son las que tengo bien grabadas aquí desde chiquito. Ya no he vuelto a decir ni una maldición. Cierra tus ojos. ¿Tienes alguien ahí cerca de ti? Pon tu mano sobre esa persona. Si también está de pie, ayúdame a orar por ella. Solo Dios sabe sus complejos, sus heridas y sus malos hábitos. Ora para que Dios le dé la fortaleza de aplicar esos 3 pasos, esas acciones de evaluar, de meditar y de orar. Señor,